importante. Y de hecho, en el club del droguista estaba viendo ahorita los comerciales antes de iniciar esta charla, en la cual hablábamos de la aplicación Farmatízate. Y Farmatízate, ahorita les voy a hablar un poquito qué beneficios trae Farmatízate, por ejemplo, con el club del droguista, desde el punto de vista del manejo de las redes sociales. Está también YouTube. YouTube es una red social y es una red de contenido audiovisual donde podemos publicar videos, compartir y comentar. Y prácticamente nosotros, ¿quién no ha utilizado YouTube, así sea para ver un video musical de nuestro cantante o artista favorito, o tal vez nosotros compartimos videos de eventos o de conferencias o de eventos que hemos realizado? Entonces, prácticamente YouTube, en esencia, es una red social, pero es de contenido meramente audiovisual, en el que pues prácticamente nosotros a través de los videos podemos darle vida a una marca. O, por ejemplo, nosotros podemos dar a conocer nuestra droguería, nuestra tienda naturista, nuestro establecimiento a través de el uso del YouTube, publicando nuestro video. ¿Listo? Entonces, esta es una red social también de un uso bastante alto. Y miren lo que dice la estadística. El número de usuarios en esta red son 1.000 millones de personas, quienes pues prácticamente se benefician, o mejor dicho, utilizan o consumen más de 1.000 millones de horas de videos. O sea que lo que hay en esta red social es bastante enorme. Cada vez, por ejemplo, nosotros propendemos suscribirnos a esos canales de YouTube que más nos, digamos, que más nos apetecen o que están de acuerdo a nuestros intereses. Recordemos que las redes sociales son esas estructuras que unen personas, organizaciones, comunidades y demás, las cuales tienen un interés en común. Entonces, pues prácticamente cuando nos unimos a un canal de YouTube de nuestro cantante favorito o de una razón social específica, de una empresa o algo así, es porque realmente nos interesa seguir los pasos, diríamos así, de este canal o de esta organización o de este artista en cierto momento. Está también otra red social que de pronto no es muy común en nuestro país, que es el Snapchat. Y esta red es una aplicación que prácticamente se basa en videos de corta duración, es decir, en fracciones de 10 segundos por video. Prácticamente los anuncios son instantáneos en videos verticales de 10 segundos y se proyectan en una pantalla completa. Y prácticamente ese Snapchat, que son esos videos de 10 segundos, permite de alguna u otra manera llamar la atención de estos usuarios para visitar un enlace específico. Por ejemplo, si la empresa tiene diferentes establecimientos o sucursales, se pueden utilizar geofiltros. Geofiltros significa filtros de la ubicación geográfica donde se encuentran estos usuarios. Yo creo que en algún momento hemos visto ciertas aplicaciones y, por ejemplo, hay una que es el Waze, por ejemplo, para los que utilizamos automóviles, que dice permitir ubicación geográfica. Inclusive el mismo Google tiene permitir ubicación geográfica. Eso se llama un geofiltro. Y prácticamente, de acuerdo con esta red social, esta publicidad, ese Snapchat, esos videos cortos de 10 segundos, nos permiten aumentar o generan una probabilidad de que se aumente al doble la intención de compra por la efectividad de los videos. Ahí es donde también viene el ingenio de nosotros al momento de establecer unos videos con campañas efectivas comerciales, cortos, de campañas efectivas, los cuales permitan ya captar la atención de estos usuarios a esta red social. En el plano profesional, laboral, conocemos también otra red social que es el LinkedIn. Y el LinkedIn, pues prácticamente es más o está utilizada o se diseñó originalmente para efectos laborales y profesionales, para buscar empleo y demás. Y esta cuenta con más de 500 millones de usuarios. Entonces, esta red pues permite y ofrece oportunidades para conectarnos con otros profesionales y buscar empleo. También nos permite crear conexiones, enviar mensajes privados y poder visibilizar la experiencia laboral. Pero ojo porque no necesariamente LinkedIn es utilizado para efectos de profesionales o laborales, sino también podemos nosotros
brindar una exposición de marcas, es decir, podemos exhibir los productos que nosotros estamos comercializando, hasta nuestra imagen corporativa de nuestra droguería o de nuestro establecimiento. ¿Por qué? Porque a través de LinkedIn nosotros podemos generar una red. Y de hecho, yo quiero citar una autora, Judy Robinet, quien hace 10 años escribió un libro que se llama Networking Estratégico. Y ella habla de la creación de redes de conexiones poderosas. Y una red que ella recomienda bastante es el LinkedIn. ¿Por qué? Porque a través de esa red se puede hablar de la ley que ella dice del 5 más 50 más 500. Es decir, que cada vez que nosotros publicamos nuestro perfil a través de LinkedIn y si decimos somos propietarios de nuestra droguería y demás, o somos regentes o somos químicos farmacéuticos, nuestro establecimiento es este, podemos crear redes de contacto y esas redes, pues prácticamente a través de publicidad de referencia y de forma viral, pueden dar a conocer nuestra marca y nuestros productos. Entonces, de alguna u otra manera, LinkedIn no solamente, y sabemos que la mayoría de estas redes sociales fueron pensadas para un propósito, pero también estratégicamente sirven para establecer transacciones, es decir, comprar y vender productos. Y más en este caso, pues obviamente también medicamentos. Entonces, es una herramienta estratégica que se aprovecha. No conocemos tal vez en nuestro medio y en el estudio de esta periodista española hablaba del Medium. Y el Medium es un blog, prácticamente es un blog que se puede unir a un Google Analytics para determinar cuántas visitas y demás. Muchas de estas redes sociales utilizan algo que se llama el cuadro de mando o que en términos en inglés se llama el dashboard. Y ese dashboard nos permite establecer a través de tableros de control cuántas visitas, cuánto tiempo en promedio una persona o las personas accedieron a la red por día, número de visitantes, etcétera, etcétera. Y esos son indicadores también muy importantes porque nos permiten medir la efectividad de las redes sociales. Y eso es algo también, estimados droguistas aquí presentes, estimados empresarios, es algo importantísimo que debemos tener presente. ¿Cómo medir el impacto de estas redes? Si nosotros utilizamos a través de redes sociales canales de venta, canales de comunicación, piezas publicitarias y demás, tenemos que ser efectivos y nosotros tenemos que evaluar la rentabilidad de estas redes y el impacto. Y entonces estas redes normalmente utilizan analytics, o sea, analítica de datos, lo cual nos permite saber promedio de visitas, frecuencia de uso o de acceso a las redes sociales, frecuencia en la que se dio cada pieza publicitaria, y también las transacciones. Si se han hecho pagos y transacciones de venta de medicamentos o venta de productos, entonces, ¿cuánto ha sido el monto de esas ventas diarias? Esos son indicadores de gestión que nos permiten en cierto momento tomar decisiones. Otra de las redes sociales es el Quora. Y el Quora, pues prácticamente es una red social de preguntas y respuestas. Esta tampoco no es muy común en Colombia, pero pues por lo menos esta también podríamos utilizarla nosotros. ¿Para qué? Para permitir que nuestros clientes generen preguntas de los productos o servicios. De pronto hay plataformas Business to Customer, B2C, que nosotros conocemos como Mercado Libre. Y eso prácticamente se asemeja a un Mercado Libre en el que pues prácticamente si vendemos un producto por Mercado Libre, nosotros lo que hacemos es generar que este cliente genere preguntas y respuestas acerca de los productos. Entonces, Quora también es una red social que nos permite hacer eso. Si nosotros exhibimos una pieza publicitaria de un producto, pues también ahí está esa interacción de preguntas y respuestas. Es importante tener en cuenta que las marcas interesadas en mejorar el posicionamiento de marca pueden utilizar este perfil de Quora que se une también a un Google y asimismo encontrar las vistas y medir también preguntas y respuestas, o sea, es decir, permitir una interacción más efectiva con estos posibles clientes que van a comprar nuestros productos. Listo. Bueno, entonces aquí les hablé un poquito como de un panorama de lo que son estas redes sociales. El uso de estas redes sociales que son populares, digamos así, nosotros nos identificamos con varias de ellas y ahorita lo sondeábamos, y de la efectividad en cuanto a qué, al proceso de venta de productos.
Más sin embargo, yo quisiera hablar un poco de por qué o de dónde viene esa popularización, perdón, de las redes sociales desde una perspectiva integrada, hablándolo en términos del marketing. Voy a contextualizar un poquito el concepto del marketing. Y el marketing, ¿qué es? Sencillamente son esas actividades que nos permiten intercambiar productos y servicios para satisfacer necesidades. Todos ustedes han sido testigos en sus establecimientos que básicamente cuando llega un cliente a comprar un medicamento, él está buscando satisfacer una necesidad, ¿cierto? Tal vez él o tal vez otra persona quien le compra ese producto, pero siempre se busca satisfacer una necesidad. Y resulta que esta parte o este aspecto del marketing y el uso de las redes sociales para estos procesos también ha cambiado de paradigmas. Y quisiera hablar de un tema generacional. ¿Cuáles son las generaciones en este momento y cuáles son las características de cada generación? Y en el tema del uso de redes sociales, ¿cómo ha sido este tema de acuerdo a cada generación? Como yo les decía, la pandemia de la COVID-19 aceleró la revolución digital y la aceleró fuertemente, que de hecho todas estas generaciones que vamos a hablar aquí, o sea, todas, unas utilizan más las redes sociales que otras por tendencia, pero generaciones que se crean rezagadas para el uso de redes sociales empezaron a utilizarlas. Así sea que abrieron su WhatsApp, así sea que abrieron su página de Facebook, bien sea porque, por ejemplo, en temas del confinamiento, hace 2 años, recordemos que no podíamos encontrarnos con nuestros familiares. Entonces, la manera de encontrarnos con nuestros familiares era a través de una videollamada por WhatsApp o a través del Facebook. Entonces, unas generaciones empezaron a utilizar un poquito más las redes sociales. Entonces, en términos del marketing, hablamos de estas generaciones. Voy a empezar a describir un poquito las características de cada generación. Bueno, esta generación silenciosa, en cierto momento fueron los nacidos en el año 1920 a 1945. Ahí estamos hablando prácticamente de nuestros abuelos, ¿cierto? Y de pronto muchos de ellos, o bueno, quienes están vivos todavía, pues prácticamente su uso de redes sociales se ve reducido o se ha visto reducido últimamente al tema de interactuar por un WhatsApp. De pronto, no necesariamente tengan un WhatsApp, pero son personas que pues básicamente saben que pueden comunicarse con sus seres queridos con la ayuda, obviamente, de sus hijos o de sus nietos, con la ayuda de los dispositivos pueden interactuar con otra persona. O sea, es decir, digamos, en términos de uso de redes sociales, no muchos, en un porcentaje muy bajo, cuentan con redes sociales a partir de la pandemia. Otra generación que de pronto la que viene en los baby boomers, que son los nacidos en periodos Segunda Guerra Mundial, Segunda Posguerra Mundial, hasta 1964, que de hecho esta generación sí empezó a utilizar un poquito más ahorita con esto de la pandemia, empezó a utilizar mucho más las redes sociales. La característica de estos baby boomers son personas que cuestionan mucho, que digamos de alguna u otra manera se fijan en la calidad de un producto, en este caso medicamento o dispositivo médico o un servicio, y son personas que se fían mucho de la calidad. Es decir, son personas que de acuerdo con su experiencia de vida, ¿cierto? Son personas cuestionantes, cuestionan mucho, ¿cierto? Y se caracterizan porque pues, prácticamente ellos se han asociado con unas marcas tradicionales de cualquier categoría de producto. El uso de redes sociales aquí es un poco menor, pero ahorita con la pandemia empezaron a utilizar un poquito más el Facebook, entonces vemos perfiles de Facebook, WhatsApp también, y empiezan a interactuar. Son personas que tal vez algunos sí dominan un poquito estas redes, otros necesitan de la ayuda de pronto de hijos, de nietos y demás para el uso efectivo de estas redes sociales. Viene después la generación X, los nacidos en 1965 y 1980. Entonces, prácticamente estamos hablando de una generación que en su mayoría son padres, ¿cierto? Padres de familia. Algunos son abuelos o ya están siendo abuelos jóvenes. Y entonces es una generación que se caracteriza
porque pues prácticamente ellos empezaron a ver la transición de la tecnología. Entonces, para ellos el uso de las redes sociales no es tan complicado, aun cuando pues son, digamos, tienen la tendencia, en la mayoría en promedio, de manejar una sola red social por mucho, o dos, o de publicar cierto contenido en redes sociales. De pronto, no ser tan explícitos en publicar dónde estoy o dónde me encuentro o con quién estoy, en qué estado civil estoy. Más bien son reservados un poco con ese tema de la información. Tenemos los millennials, la generación Y o millennials, que son los nacidos entre 1981 y 1999. Esta generación, pues prácticamente es tecnológica, diríamos, creció con el uso de computadores en casa, bien sea que estos computadores tenían propósitos o fines académicos. Fue una generación que creció con las primeras enciclopedias interactivas que fueron las Encarta, la Internet. Fue la primera generación que en sí, jóvenes, empezaron a utilizar la Internet, o desde niños, pues prácticamente. Y es una generación que el contenido en redes sociales ya se publican más cosas, de pronto manejan en promedio dos, tres redes sociales en promedio, y empiezan desde la generación Y a tener más confianza, y parte de la X también, pero la generación Y empieza a tener más confianza en comprar y vender productos a través de las redes sociales. O sea que prácticamente un nicho fuerte de ventas por redes sociales estaríamos hablando desde la generación X y más la Y en adelante. ¿Listo? Ahorita estamos hablando de los centennials, que es la generación Z o los famosos nativos digitales. Ellos ya, como su nombre lo indica, nacen, ya vienen incorporados con ese uso de redes sociales. Por eso tal vez esos son normalmente los hijos de los de la generación Y y de los de la X, que ellos pues prácticamente nacen con ese chip, podríamos decirlo coloquialmente, del uso de las redes sociales. Y entonces son niños que digamos desde los 2 3 años saben desbloquear un celular y que perfectamente se pueden conectar. De hecho, hay una tendencia que algunos padres, digamos, les permiten a los hijos de esta edad, de esta generación Z, tener redes sociales desde los 10 años, desde los 8 años inclusive. Y entonces ya son meramente tecnológicos. Entonces ya este es un nicho de mercado que ahorita, en este momento, la generación Z tiene desde los, estamos hablando desde los 22 años hasta los 13 años. Entonces es una generación adulta y adolescente que en este momento son un nicho fuerte para cierta categoría de productos, por ejemplo, para ropa, para artículos tecnológicos y demás, ellos son un nicho preferido. Y miren la generación que viene, la alfa. Y la generación alfa son todos los niños, las generaciones que están naciendo en este momento, que ya son mucho más tecnológicas, que son basadas en una generación no solamente que se queda con tecnologías de redes sociales o marketing de contenidos y demás. Hay algo de más, que es la experiencia. Y entonces son generaciones que se van a basar en la realidad aumentada, en la inteligencia artificial y en todo esto que la industria 4.0 nos está generando, que permite tener experiencias más detalladas a través de la mediación tecnológica para la compra de productos o servicios. Entonces, fijémonos, estimados droguistas, que estas generaciones ahora, y nosotros tenemos que aprender a identificar cuáles son en nuestros clientes ese tipo de generación. O sea, ¿a qué tipo de cliente estamos atendiendo nosotros? Y asimismo mirar la efectividad de la red social que necesitamos aplicar o poner en contexto para vender nuestros productos. De acuerdo con cada generación, fíjense ustedes, aquí estoy hablando de las 5 generaciones, básicamente tenemos preferencias de marcas. Esta imagen es tomada de Philip Kotler. Philip Kotler en septiembre del año anterior, 2021, publicó un texto bestseller bastante interesante que es el Marketing 5.0. Y ahorita les voy a hablar un poquito de eso y su impacto en redes sociales. Entonces, las generaciones baby boomers y la X prácticamente se fijan en marcas ya posicionadas. O sea, ellos confían en la tradición. Por ejemplo, es muy común que a su establecimiento, llámese droguería y demás,
lleguen estas personas de estas edades y dicen, no, yo quiero este acetaminofén o la aspirina de Bayer, ¿sí? Yo solamente compro Bayer, no compro otras marcas. Es decir, ellos se fijan del posicionamiento de marca. ¿Por qué? Porque ha sido la marca que siempre han comprado o que desde niños pues prácticamente conocen y entonces ellos van a comprar un acetaminofén, digamos, de marca Bayer, ejemplo. Mientras tanto, las generaciones Y, Z, o sea, todos los que están en la edad adolescente y los que tienen hasta los 40, 45, 50 años, se están basando en marcas experienciales, es decir, no se fijan tanto en el reconocimiento de un laboratorio específico, sino también en la experiencia de la marca. Por ejemplo, si Genfar tiene un acetaminofén mejor que Bayer, pues me quedo con Genfar, ¿cierto? Es decir, de acuerdo a la necesidad. No se fija en marcas tradicionales posicionadas como los de las generaciones adultas o más adultas. Y miren que desde la generación Z, o sea, los adolescentes, hasta la alfa, las marcas que ellos preferirán comprar o que prefieren comprar son comprometidas. O sea, debe haber más que una experiencia y es un compromiso de que la marca se fidelice o se concentre en retener y fidelizar a esta persona de esta generación. Ellos tenderán a ser más personalizados. O sea, estas generaciones, la Z y la alfa, buscarán más personalización, más una realidad aumentada, más un contexto, más algo que se llama marketing aumentado que le permitirá satisfacer su necesidad, pero muy particular. Por lo general, las generaciones Z y alfa tendrán una tendencia a estar más solos, más solos. De hecho, fijémonos que el confinamiento de hace 2 años que estuvimos, pues prácticamente llevó al aislamiento. Y esta generación Z, parte de la Z, los adolescentes de la Z y la alfa, vendrán con esa tendencia a la soledad. O sea, muchos de ellos preferirán no vivir solos toda su vida, de pronto tener experiencias de viajar por todo el mundo, pero no tener familias. O sea, muchos de ellos no tendrán esa tendencia. Digamos que su compañía se limitará a una mascota. Por eso, de hecho, estamos viendo que muchos de ellos prefieren y de hecho preferirán tener una mascota más que tener una pareja. También generarán una tendencia, o sea, y de hecho, por ejemplo, lo vemos en otros sectores como el inmobiliario, la construcción, donde prácticamente vemos que las construcciones, y de hecho ustedes se han dado cuenta que los proyectos de vivienda cada vez son los espacios más reducidos, 42 metros cuadrados, de pronto 30 metros cuadrados. ¿Por qué? Porque la tendencia es que estas generaciones buscarán o propenderán por estar solas. ¿Listo? Muy bien. Entonces, obviamente que la labor que tenemos nosotros a futuro y ustedes como empresarios, propietarios de sus droguerías, es cómo llegan estas generaciones y fijémonos que la red social buscará un uno a uno. Así sea red social o tienda física, buscar un uno a uno, mucho más enfocado y más personalizado y buscar más esa fidelización de la marca en sí a la medida, mucho más a la medida de este tipo de usuario. Entonces, cada generación marcó 5 eras fundamentales. ¿Cuáles son? La generación baby boomer que se asocia con el marketing 1.0, centrado en el producto, la marca posicionada. Es que yo prefiero comprar Bayer y comprar Pfizer que Genfar, ejemplo. ¿Por qué? Por la tradición. Entonces, ahí estamos hablando de esa primera generación que es el marketing 1.0. Tenemos el 2.0, los generación X, que ya buscan más la atención, buscan que se sientan atendidos por una marca, es decir, o por un producto, o sea, que les satisfaga la necesidad. Entonces, no importa que sea Genfar y demás, si este genérico, este acetaminofén, es efectivo para aliviar mi dolor de cabeza, pues no importa la marca que sea. En cambio, el de este 1.0 sí era centrado en la marca posicionada. El marketing 3.0, que ya son propios de la generación Y, busca marcas, productos que tengan un sentido de responsabilidad social y ambiental.
Entonces, es centrado en el ser humano, o sea, es buscar esa experiencia. Entonces, la tendencia es buscar esos productos, por ejemplo. Hay ciertos laboratorios que dicen que inclusive se basan mucho, esta generación se basa mucho, hay veces en los rumores que dicen, es que cierto laboratorio hace experimentos con animales para fabricar un enjuague o fabricar un producto. Entonces, no compremos a esta marca como tal. ¿Por qué? Porque va en contra del medio ambiente. Eso es mucho de la tendencia desde el marketing 3.0, un marketing socialmente responsable, y a eso se asocia mucho más la generación Y. El 4.0, que ya es lo digital, es pasar al uso de las redes sociales. O sea, la explosión del uso de las redes sociales para ventas viene del marketing 4.0, ¿cierto? Que es el uso del CRM social, que ahorita voy a hablar un poquito de eso, y del marketing de contenidos. Y el 5.0 es el que ya con, vino con la pandemia COVID-19. Con la pandemia COVID-19 empezó el marketing 5.0, donde la revolución digital no se quedó solo con las redes sociales o con el comercio electrónico, sino que pasa a ser un marketing digital, un marketing ágil, pasa a ser un marketing contextual y demás, que ya implicará no solamente la utilización de medios tecnológicos, sino también de una experiencia mucho más allá, utilizando la inteligencia artificial, la realidad aumentada y todo esto que desde la pandemia de la COVID-19 se vino acelerando. Entonces, aquí está la descripción. Bueno, voy a saltarme un poquito más esta parte por tiempo y quiero hablar ahora de cómo las redes sociales empezaron a ser parte de ese 4.0, que de hecho no necesariamente lo asociamos con generaciones Y, Z y alfa. También los X y los baby boomers empezaron a utilizar estas redes sociales. Por ejemplo, ¿quién de ustedes no solicitó un medicamento o le llegaron a su droguería y que ustedes empezaron a implementar el canal de, por favor, haga sus pedidos de medicamentos a través de WhatsApp y se los llevamos a domicilio a su casa con el tema del confinamiento? Y muchas personas empezaron, es más, los baby boomers y los X empezaron a utilizar redes sociales con mayor ahínco, ¿cierto? Que es que yo necesito tomar unas pastillas o necesito comprar esta jarabe y resulta que la droguería está cerrada. Entonces, aquí, por favor, pague, ¿cierto? Consignen en un X o en un Davi Plata, ¿cierto? Y le llevamos el medicamento hasta su casa. Entonces, prácticamente esto vino popularizado desde el marketing 4.0. ¿Qué llamamos? Hay una parte de ese marketing 4.0 que es el marketing de contenidos. El contenido, todo lo que tiene que ver con esto de las redes sociales, el manejo de redes sociales, tiene que ver con un marketing de contenidos. Entonces, prácticamente se busca generar contenidos que interesen a un determinado nicho específico o grupo específico. Y entonces, esto queda a entender que de acuerdo a los contenidos generados en redes sociales, llámese Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter y demás redes, pues prácticamente es el consumidor quien decide. O sea, él tiene las alternativas y prácticamente la atractividad del contenido depende de lo que el consumidor quiera. Por eso se dice que es carácter voluntario del consumidor. Es lo que el consumidor quiera comprar o quiera acceder. Y el contenido que desee visualizar. Entonces, de hecho, ¿esto qué permitirá? Que estas redes sociales busquen mayor interacción. Por eso, muchas veces se da lugar a los chatbots, que de hecho ahorita les voy a mostrar un ejemplo de chatbots de una droguería, ¿cierto? Aquí en Colombia. Que el chatbot es esa, digamos que es cuando, por ejemplo, ustedes ingresan a la página web de una farmacia online o de una droguería online y encuentran que, por ejemplo, dice comunícate con nosotros en tiempo real y se les habilita una ventana de chat con una persona, ¿cierto? Que es como un robot digital que dice, hola, buenos días, bienvenida a la página de nuestra droguería tal, soy Sara, ¿en qué te puedo colaborar? Eso es un chatbot donde uno interactúa.
Y entonces prácticamente estas redes sociales buscan generar una mayor interacción para conocer que las necesidades que tiene este consumidor de adquirir productos o servicios en cierto momento. Entonces, ¿qué no o sea, esto es tomado, o sea, Philip Kotler, experto en marketing, ¿qué nos dice? ¿Cómo generar un marketing de contenidos efectivo en nuestro establecimiento? Y esto es información muy útil también porque todos ustedes, yo creo que de alguna manera han empezado a utilizar redes sociales y desde la pandemia ustedes empezaron a utilizar así sea su página de Facebook de su droguería o su WhatsApp, ¿cierto? Pero es importante que nosotros afinemos bien la estrategia. ¿Cómo? A través de los siguientes 8 pasos. El primer paso, fijarnos un objetivo. ¿Cuál es el propósito? ¿A dónde quiero llegar yo con esa red social? Incrementar las ventas, de pronto aumentar el posicionamiento de marca, de los productos, de los servicios que ofrezco en mi droguería o reconocimiento de mi marca como droguería como tal. Hay que definir un propósito. No necesariamente es elegir WhatsApp porque sí, o elegir Facebook porque sí, o Twitter o cualquiera de las redes sociales. Es tener un propósito. ¿Cuál es el propósito? Incrementar las ventas, fijarnos objetivos y metas concretas. Segundo, importante ese paso, definir a quién me voy a concentrar con este nicho específico. ¿Quiénes van a ser? ¿Y qué tipo de redes? Tratar de categorizarlos, ojalá, en qué generación pueden ser. ¿Cómo usan las redes sociales este tipo de generación de nicho a quién me voy a concentrar? ¿Y qué tipo de redes sociales estamos utilizando? Una herramienta estratégica importante que podemos utilizar es la investigación de mercado, hacer un estudio de mercado, donde nosotros podemos determinar, puede ser a través de un cuestionario, a través de una encuesta, qué tipo de redes sociales estamos utilizando, qué tipo de contenido nos gusta ver en esas redes sociales. Eso nos ayuda a tener ideas bastante importantes al momento de definir o elegir esa red social. Un tercer paso es desarrollar y planear el contenido. Esto es algo importantísimo. No es tampoco invadir de información o saturar de información nuestra red social. Nosotros tenemos que llegar con información efectiva, es decir, lo que de acuerdo a este nicho a quien nos vamos a encaminar, qué tipo de información necesitamos. Cuarto paso, ya es la creación del contenido. ¿Cómo creamos nuestra tienda online en Facebook? ¿Cómo creamos nuestro WhatsApp corporativo? ¿Cómo lo creamos? ¿Qué necesitamos? Es decir, es toda la parte meramente de ingeniería, se puede decir así, para la creación de ese contenido. Quinto paso, distribuir el contenido, es decir, cómo vamos a dar a conocer estas redes sociales. Es decir, si los vamos a unir a una página web o a través de LinkedIn, de pronto por utilizando otras redes sociales como LinkedIn, de hablar de esas conexiones poderosas con el fin de dar a conocer esas redes sociales. Sexto, amplificación del contenido. Significa si nosotros utilizamos piezas publicitarias como anuncios, comerciales breves de videos de 10 segundos o cuñas, ¿cierto? Entonces es cómo vamos enriqueciendo esa red social que hemos elegido. Un séptimo paso es evaluar ese contenido. Y aquí es importante utilizar esos indicadores, ese tablero de control que muchas redes sociales ofrecen. Facebook lo ofrece, una analítica, cuántas visitas, promedio de conexión de usuarios, cuántas ventas se han registrado, cuántos like. Todo eso son indicadores importantes que nosotros debemos tener presentes para evaluar la efectividad del contenido. Y segundo, también aumentar esa experiencia del marketing en ese contenido, ¿cierto? Entonces, ahí en esencia, el octavo paso es la mejora de esa experiencia de marketing. ¿Cómo mejoramos esa experiencia y ese contenido? Entonces, es un proceso cíclico. Esto constantemente, estos 8 pasos, hay que revisarlos continuamente y constantemente. Bueno, resulta que estaba revisando antes de esta presentación y antes de que nuestros anfitriones me dieran campo, nos dieran campo a esta intervención, estaba viendo uno de los comerciales sobre una aplicación que es afiliada al Club del Droguista, que es Farmatízate. Y fíjense que Farmatízate, estaba revisando la aplicación, es muy completo, brinda una analítica de datos bien interesante
para no solamente controlar los inventarios, tema que abordaron el día de ayer, sino que, y no solamente se registran compras, sino también nos permite registrar o monitorear las ventas. Y también esto hace parte de todo un tema o de todo un proceso o de una filosofía que hace parte del marketing a través de redes sociales, que es el CRM social. Y quiero traducir un poquito la palabra CRM. CRM traduce administración de las relaciones con el cliente. Es una palabra en inglés, Customer Relationship Management, que significa gestión de las relaciones con el cliente. Resulta que el CRM es una manera de cómo nos relacionamos con el cliente, de cómo gestionar mejor las relaciones con el cliente buscando su fidelización. Y las redes sociales y estas aplicaciones, Farmatízate y demás, Facebook también, WhatsApp y las redes sociales nos permiten generar esa interacción con el cliente, buscar una interacción mucho más profunda con este cliente. Y de alguna u otra manera, estas interacciones a través de los chatbots o de otras herramientas o de ese comparta con nosotros su opinión o esos canales de interacción que nos permiten esas redes, nos permiten prácticamente gestionar de la misma manera las interacciones de una marca o de productos o de servicios que los consumidores o los clientes quieran adquirir en nuestro establecimiento. Y también buscar relaciones a largo plazo. Fíjense que estamos hablando de nichos de mercado que cada vez se están concentrando a generaciones más digitales, más nativas digitales. Por ende, el uso de redes sociales tiene que ser una herramienta muy clave, muy estratégica, y de hecho el nombre de la conferencia es esto: redes sociales como herramienta estratégica. Esto, así tengamos nuestra droguería física, nosotros debemos empezar a trabajar mucho más las redes sociales, porque estamos llegando a este tipo de clientes, clientes más tecnológicos. Y CRM social se convierte en una herramienta, en una filosofía que nos permite manejar mejor estas relaciones con los clientes. Y prácticamente, ¿cómo podemos iniciar esta interacción? A través de las consultas, a través de esas preguntas-respuestas. Ahorita les he hablado de una red social, ¿cierto? Que nos permite interactuar preguntas y respuestas. Podemos utilizar esas redes sociales o inclusive desde el Facebook podemos generar esos buzones y eso nos permite interactuar más. Recordemos que cada vez estas generaciones nuevas, estos nichos de mercado nuevos, tienden a ser mucho más personalizados. O sea, propenden o quieren más personalización en un producto, hasta en un producto. Entonces, obviamente esto también tiene un reto, no solamente para nosotros que comercializamos medicamentos, sino también esto tiene una repercusión a los laboratorios. O sea, esto también para las marcas y los laboratorios genera un impacto bastante alto. Y de alguna u otra manera, este CRM social busca fomentar un diálogo, convertirnos en colaboradores con este cliente, o sea, es decir, co-creadores con los clientes de productos o servicios. Co-crear significa creación conjunta entre nosotros como establecimiento y los consumidores. Co-crear servicios, hasta productos en cierto momento. Entonces, un ejemplo claro es Farmatízate. Farmatízate, ¿pueden considerarlo ustedes un CRM social? Claro, porque también puede permitir en cierto momento la interacción con esos posibles clientes en el caso de que los asociados utilicen esas plataformas para gestionar la efectividad en ventas del impacto de estos medios tecnológicos. Miren, por ejemplo, esto lo tomé de Droguerías Cruz Verde. Ellos, a través de sus estudios, a través de su página web y de sus redes sociales, ellos contabilizan cuántos seguidores, cuántas visitas, y obviamente ellos tienen sus dashboard o sus tableros de control donde miden la efectividad de esto en ventas. Por ejemplo, cuántos seguidores en LinkedIn tienen, ¿cierto? Y esto es un dato a 2020. ¿Cuántos seguidores en Facebook? ¿Cuántos en YouTube? ¿Cuántos en Instagram? De esos también ellos tienen datos de, por ejemplo, cuántos de ellos compran a través de canales digitales, por qué medios prefieren, cuántos han interactuado directamente con ellos para preguntar acerca de productos o servicios, cuántos han dado like o me gustan a los videos, ¿cierto? ¿Cuántos son seguidores de las publicaciones que ellos hacen, de las fotos y demás?
y de pronto también cuántos de estos usuarios, de estos visitantes a estas redes, también cuántos ven las piezas, cuántos preguntan sobre los productos y demás. Noten ustedes que estos son indicadores valiosos y estos son indicadores muy valiosos porque nos permiten también a nosotros estimar qué porcentaje de ese mercado estamos atendiendo, cuál es la participación en el mercado que estamos logrando a través de las redes sociales y medir la efectividad porque en cierto momento si nosotros estamos viendo solo vistas y un porcentaje mínimo, un 5%, compran de estos visitantes a esa red, pues estamos diciendo que no hay una efectividad como muy alta para vender productos a través de estas redes. Entonces, fíjense que un primer elemento importante es tener en cuenta seguidores. Los seguidores y también mirar cuántos de ellos están comprando efectivamente, qué canales estamos utilizando y demás. Bueno, eh, este es otro ejemplo del chatbot, lo que yo les decía, de Droguerías Cafam, ¿cierto? Entonces, miren ustedes, aquí está. Siempre es un robot digital con el cual interactúan los clientes. Bien, entonces, ya para efectos, ya ir cerrando esta presentación, ¿qué estrategias nos garantizan la efectividad en venta por redes sociales? Uno, una aplicación óptima de un procedimiento de estos pasos para un marketing de contenidos. Esa es la primera estrategia fundamental. Dos, implementación de un CRM social en el negocio, utilizando obviamente estas plataformas y de hecho, Farmatízate puede ser un canal bien interesante para empezar a implementar toda esa filosofía del CRM social. También ofrecer un trato a cada cliente o miembro que se une a la red social como si fuera un socio, amigo o socio de la compañía. Es decir, establecer en lo posible una co-creación de productos y servicios en nuestro establecimiento. También la utilización de otros canales digitales de comunicación como el correo electrónico, ¿cierto? Utilizar también, o sea, valernos de la página web del correo electrónico también para reforzar la efectividad de nuestra red social. También la atracción de nuevos clientes y consumidores utilizando redes sociales enfocadas en la creación de contenidos. La personalización de estas redes sociales, que ahorita es una tendencia bien importante, más por las generaciones que vienen, y desarrollo una estrategia de social selling. Social selling se traduce venta por red social. Y básicamente quisiera referirme rápidamente a las tiendas online que nos ofrecen Facebook o Instagram, ¿cierto? Y que pues prácticamente tienen las funciones de consolidar la marca, llegar a más compradores, obtener estadísticas de ventas, exhibición de catálogo y acceso a con otros compradores, o sea, es decir, nos ofrece vías para encontrar más compradores y dar respuesta a las necesidades de manera más efectiva. Esto también, cómo configurar una tienda online, inclusive Facebook tiene un icono que es Blueprint Facebook, ¿cierto? Que nos permite generar un tutorial de cómo crear nuestra tienda online en Facebook, si no la tenemos, o en Instagram. Estos son dos medios, dos redes sociales muy populares con las cuales podemos generar nuestra tienda online. Y aquí es importante tener en cuenta una cuenta de administrador de ventas. De hecho, si ustedes ingresan directamente a Facebook, al tutorial del Blueprint Facebook, van a encontrar cómo generar esas cuentas de administración de ventas o de administrador de ventas. Bueno, ya por tiempo no alcanzamos a generar estas preguntas. Quisiera cerrar esta intervención con esta reflexión de Philip Kotler, que de hecho pues resume lo que hemos abordado en la mañana de hoy con redes sociales como una herramienta estratégica para incrementar las ventas de tu droguería. Nos dice, las claves para un marketing exitoso, enfoque, posicionamiento y diferenciación. Y cada vez más las redes sociales se convierten en una herramienta estratégica. ¿Por qué? Primero, porque nos permite enfocarnos en un nicho específico, sabiendo cuáles son sus tendencias de uso de redes sociales. Y obviamente el uso de esas redes sociales en términos de venta y compra de productos. Dos, posicionamiento. Démonos cuenta que las redes sociales, a través de esta estructura de las redes sociales, podemos generar posicionamiento. ¿Y qué es posicionamiento? Sencillamente el lugar que ocupa una marca, producto o servicio en la mente de un cliente o consumidor. Entonces, las redes sociales se convierten en un medio efectivo que nos permite aumentar el posicionamiento, generar esa recordación de esa marca, de esos productos
que nosotros ofrecemos en nuestra droguería. Y tercero, diferenciación. La efectividad, yo sé que de pronto muchos de ustedes aquí presentes han utilizado redes sociales. Y obvio, muchas droguerías lo están haciendo. Pero entonces, ¿cómo diferenciarnos? Y esa diferenciación también depende de lo que hay detrás de la red social. Es la interacción. ¿Cómo genero esas conexiones y esa interacción poderosa con estos clientes? Y ahí es donde está la diferenciación. ¿Para qué? Para co-crear con este cliente. Y co-crear en términos de una propuesta de valor que se centre en ofrecer mejores productos o servicios en nuestro establecimiento. Entonces, básicamente, las redes sociales son herramienta estratégica porque nos permiten llegar a estas tres claves exitosas de las ventas: enfoque, posicionamiento y diferenciación.